El calor del mediodía abrazaba la terraza donde todos parecían disfrutar del almuerzo familiar. Yo, como siempre, organizaba cada detalle, desde la disposición de los platos hasta las risas obligadas que llenaban los silencios incómodos. Mi esposo, sentado a mi lado, hablaba con su hermano sobre algún negocio. Su voz era grave, firme, pero para mí sonaba como un eco lejano, una melodía que había dejado de escuchar hace tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Él llegó con ese andar despreocupado, con la camisa medio desabotonada y los jeans desgastados que parecían contar historias de aventuras vividas y lugares lejanos. No era la primera vez que lo veía, pero algo era diferente. Su sonrisa era desafiante, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros, esos que ni yo misma me atrevía a reconocer. Mientras servía más vino, nuestras miradas se cruzaron. No fue un vistazo casual, fue un choque que me dejó expuesta. Sentí un ligero temblor en las manos, pero seguí con mi papel de anfitriona perfecta. No era el lugar ni el momento para preguntas innecesarias. Sin embargo, esa conexión, aunque fugaz, dejó una marca. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo, tocando ligeramente mi brazo. Su toque era cálido, pero no me transmitía nada. Lo miré y asentí, forzando una sonrisa que apenas logró cubrir mi desconcierto. Más tarde, cuando los platos estaban apilados y el sol comenzaba a esconderse, lo encontré en la cocina. Él estaba allí, con una copa en la mano, observando las fotografías familiares colgadas en la pared. Su mirada era profunda, como si intentara desentrañar secretos de esas imágenes estáticas. «Bonita colección», dijo, sin voltear. Su voz era más suave de lo que esperaba, casi íntima. «Gracias», respondí, quedándome a una distancia prudente. Sentía que el aire se volvía denso, como si el espacio entre nosotros estuviera cargado de algo invisible, pero palpable. ¿Siempre eres tan perfecta?, su pregunta me tomó desprevenida. No había sarcasmo en sus palabras, solo una curiosidad genuina que me desarmó. «No lo sé», contesté después de unos segundos. Mis manos jugueteaban con el borde de mi delantal. «Supongo que es más fácil parecerlo que explicarlo». Él se rió suavemente, una risa que parecía un susurro al oído. Dio un paso hacia mí, no lo suficiente para invadir mi espacio personal, pero sí para que pudiera sentir su presencia como una corriente eléctrica. «La perfección no siempre es interesante», añadió, dejando la copa en la encimera antes de salir de la cocina. Me quedé ahí, inmóvil, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Esa noche, mientras me deslizaba entre las sábanas junto a mi esposo, su voz seguía resonando en mi mente. «La perfección no siempre es interesante». ¿Era eso lo que había sido todo este tiempo? ¿Una proyección vacía de lo que los demás esperaban? Me di cuenta de que mi vida, aunque cómoda, era como esas fotografías en la pared, perfecta en apariencia, pero congelada, sin vida. No planeaba volver a verlo tan pronto, pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. Al día siguiente, después de dejar la casa en orden, decidí salir a tomar un café. Era mi pequeño ritual de los martes, un momento de tranquilidad en medio del caos de la rutina. El café estaba casi vacío, excepto por un par de clientes dispersos. Pedí mi latte habitual y busqué una mesa junto a la ventana. Estaba revisando mi teléfono cuando oí su voz detrás de mí. «¿Siempre viene sola?». Me giré, y ahí estaba él, sosteniendo un libro en una mano y una taza de café en la otra. Su sonrisa era relajada, pero sus ojos tenían ese brillo desafiante que había notado el día anterior. «Es mi momento de paz», respondí, tratando de sonar indiferente mientras señalaba la silla frente a mí. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de mí quería saber qué vendría después. Se sentó sin vacilar, dejando el libro sobre la mesa. «El arte de la sutileza», decía la portada. Una ironía que no pasó desapercibida. «¿Qué lees?», pregunté, más por llenar el silencio que por curiosidad genuina. «Un poco de todo». «Hoy, estrategias», respondió mientras daba un sorbo a su café. «Aunque diría que tú ya eres experta en eso». «¿En estrategias?». Arqueé una ceja, desconcertada. «En mantener todo bajo control. Tu casa, tu familia, incluso tus emociones. Eres como un reloj suizo». Me reí suavemente, aunque sus palabras me desarmaron. Sentí que me observaba más allá de lo que estaba preparada para revelar. «No siempre es fácil», admití, desviando la mirada hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético, ajena a la tormenta que comenzaba a formarse dentro de mí. «A veces, lo fácil no es lo que necesitamos», dijo, y sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Hablamos por casi una hora. Sobre cosas triviales al principio, libros, películas, lugares favoritos de la ciudad.
pero con cada palabra sentía como nuestras conversaciones rozaban temas más profundos, más personales. Había algo en su manera de escuchar, en cómo inclinaba ligeramente la cabeza cuando yo hablaba, que hacía que me sintiera vista. Realmente vista. Cuando miré el reloj, me di cuenta de que había pasado más tiempo del que pensaba. Me levanté, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «Tengo que irme», dije, recogiendo mi bolso. «¿Siempre tienes prisa?», preguntó, con una sonrisa ladeada. «No siempre», respondí, tratando de ignorar cómo sus ojos me seguían mientras me alejaba. Al salir del café, sentí el aire fresco en mi rostro, pero dentro de mí había un calor que no lograba entender. Era como si algo en mí se hubiera despertado, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en el televisor. Me saludó con un beso rápido en la mejilla antes de volver a concentrarse en las noticias. Sentí un vacío indescriptible. Sus besos eran mecánicos, casi por obligación, y en ese momento me pregunté cuándo habíamos dejado de ser lo que éramos. Esa noche, mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo, mis pensamientos volvieron al café. A su risa, a cómo jugaba con las palabras, a esa mirada que parecía desentrañar secretos que ni yo misma conocía. Intenté convencerme de que no significaba nada, que solo era una conversación inocente. Pero una parte de mí sabía que mentía. Cuando me metí en la cama, mi esposo ya estaba dormido. Cerré los ojos, pero en la oscuridad, lo único que podía ver eran esos ojos desafiantes y esa sonrisa que comenzaba a ocupar un lugar en mi mente donde no debería estar. Pasaron unos días en los que intenté convencerme de que todo estaba bajo control, que aquella conversación en el café no había significado nada más que una coincidencia inofensiva. Sin embargo, no podía negar la emoción extraña que se encendía cada vez que su rostro aparecía en mi mente. Era como un eco constante, un recordatorio de algo que ni siquiera había empezado del todo. Esa tarde, estaba en la cocina preparando la cena. La monotonía de cortar verduras y escuchar las noticias de fondo me envolvía como una manta pesada. Mi esposo llegó a casa, dejó su maletín junto a la puerta y se dirigió directamente al sofá. Su rutina era predecible, casi como un reloj. Sentí una punzada de frustración, pero no dije nada. Tampoco tenía sentido. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje. «Estoy cerca de tu casa. ¿Quieres que te pase a saludar?». El corazón me dio un vuelco. Era él. Lo leí varias veces, intentando descifrar su tono. ¿Era casual? ¿Tenía un doble significado? Finalmente, decidí responder, aunque sabía que estaba jugando con fuego. «Quizá otro día. Estoy ocupada». Segundos después, llegó su respuesta. «Qué lástima. Pensé que necesitabas un descanso de la perfección». Suspiré profundamente, intentando no dejarme llevar. Ignoré el mensaje y me concentré en la cena, pero algo en mí ya había cambiado. La semilla estaba plantada, y crecía rápido. Esa noche, mientras dormíamos, la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando nuestra habitación con una claridad casi incómoda. Miré el rostro de mi esposo mientras dormía, tan tranquilo, tan ajeno. Me pregunté cuándo fue la última vez que me sentí realmente conectada con él, cuando habíamos compartido algo más que rutinas. A la mañana siguiente, decidí salir temprano para correr en el parque. Era mi forma de liberar tensiones, aunque últimamente parecía que nada podía calmar el torbellino en mi interior. Mientras trotaba por el sendero, lo vi. Estaba apoyado en un árbol, con los brazos cruzados y esa sonrisa inconfundible. «¿Siempre corres tan temprano?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y diversión. «A veces», respondí, deteniéndome para recuperar el aliento. Mi corazón latía rápido, pero no estaba segura de si era por el ejercicio o por él. «Parece que tienes muchas rutinas», comentó, acercándose un paso más. Su proximidad me puso nerviosa, pero no retrocedí. «¿Y tú?», repliqué, intentando desviar la atención. «¿Tienes alguna rutina?». «Sí, romperlas», respondió con una sonrisa. Su respuesta era sencilla, pero cargada de algo más profundo. Caminamos juntos por el parque, hablando de cosas que parecían triviales, pero que llevaban un peso oculto. Con cada palabra, sentía que me adentraba más en un terreno peligroso, pero no podía detenerme. Había algo en el que me hacía sentir viva, como si fuera capaz de ver partes de mí que nadie más había notado. Cuando llegamos al estacionamiento, me detuve. Sabía que no debía ir más lejos. «Creo que es mejor que no hagamos esto», dije, mirando al suelo. «¿Hacer qué?», preguntó, con esa sonrisa que tanto me desarmaba. «Esto», respondí, señalando el espacio entre nosotros. «Lo que sea que está pasando». «No está pasando nada», dijo,
pero su tono sugería lo contrario. A menos que tú quieras que pase. Fue entonces cuando sucedió. Un impulso que no pude controlar. Me acerqué un paso, lo suficiente para sentir su aliento. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo tenía otros planes. Nuestros labios se encontraron, breves, intensos, como una chispa que prende fuego. Me separé de golpe, con el corazón acelerado. Esto no puede volver a pasar, dije, casi en un susurro, mientras daba la vuelta y me alejaba rápidamente. Al llegar a casa, mi esposo ya estaba despierto, tomando café en la cocina. Me saludó con su sonrisa habitual, pero yo apenas pude mirarlo a los ojos. Algo dentro de mí había cambiado, y sabía que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Me refugié en la rutina, intentando ignorar la sensación de inquietud que había arraigado en mí desde aquel beso. Todo parecía normal, las conversaciones con mi esposo durante la cena, las llamadas de mi madre preguntando cómo estábamos, incluso el trabajo monótono en el jardín. Sin embargo, en mi interior, una batalla se libraba sin tregua. Cada vez que intentaba concentrarme, mi mente regresaba a ese momento en el parque. A la sensación de sus labios, a la intensidad en su mirada. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, se hubiera despertado de repente. Una tarde, mientras organizaba un armario en la habitación, mi teléfono vibró. Lo reconocí incluso antes de mirarlo. Su nombre en la pantalla me hizo contener el aliento. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Podemos hablar? Quise ignorarlo, pero no pude. Mis dedos parecían actuar por sí solos. No creo que sea buena idea. Un minuto después, llegó su respuesta. Lo que pasó no fue un error. Lo sabes tan bien como yo. Solté el teléfono y me dejé caer en la cama. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué no podía simplemente bloquearlo y seguir adelante? Porque, aunque no quería admitirlo, tenía razón. Lo que pasó no se sintió como un error. Se sintió inevitable. Más tarde ese mismo día, mi esposo llegó temprano a casa. Me encontró en la sala, perdida en mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó, con ese tono tranquilo que siempre utilizaba cuando percibía algo fuera de lugar. Sí, claro, respondí rápidamente, obligándome a sonreír. ¿Por qué preguntas? No lo sé. Últimamente pareces distraída, comentó, sentándose a mi lado. Quise decirle que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Lo miré, intentando recordar cuándo fue la última vez que me hizo sentir algo más que estabilidad, algo más que comodidad. No era su culpa, lo sabía. Él era un buen hombre. Pero eso no hacía que la sensación de vacío desapareciera. Solo estoy cansada, dije finalmente, desviando la mirada. Él tomó mi mano y la apretó suavemente. Fue un gesto cariñoso, pero no despertó en mí lo que esperaba. Me sentí culpable, como si le estuviera robando algo que ya no podía darle. Esa noche, después de que mi esposo se quedara dormido, revisé mi teléfono. Había otro mensaje de él. Estaré en el café mañana por la tarde. Ven si quieres hablar. Sabía que no debía ir. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero algo en mí necesitaba respuestas, aunque no supiera exactamente cuáles. Al día siguiente, llegué al café poco después del mediodía. Él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, su sonrisa fue suave, casi cómplice. Me senté frente a él, evitando su mirada. No estaba segura de venir, admití, jugueteando con la cuchara de mi café. Pero viniste, respondió. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que me hacía sentir vulnerable. Hubo un silencio incómodo, roto finalmente por sus palabras. No estoy aquí para complicarte la vida. Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Lo miré, sorprendida por su honestidad. Sus palabras eran directas, pero no agresivas. Eran reales. Esto no tiene sentido, dije, intentando sonar firme. Lo que pasó fue un error. ¿Y por qué sigues aquí, entonces?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. Si fuera un error, ya me habrías olvidado. No tuve respuesta. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. La verdad era que no podía olvidarlo, por más que lo intentara. Cuando nos despedimos, no hubo contacto físico, pero sentí su presencia incluso mientras me alejaba. Era como si cada paso que daba lejos de él me acercara más a un abismo del que no sabía si podría escapar. Intenté mantenerme ocupada en los días siguientes, sumergiéndome en tareas cotidianas y conversaciones superficiales con mi esposo. Sin embargo, había una parte de mí que seguía atrapada en aquel café, en las palabras que habíamos compartido.
Su presencia se sentía como un hilo invisible que me jalaba, incluso cuando intentaba resistirme. Ese fin de semana, mi esposo organizó una reunión familiar en nuestra casa. Todo parecía perfectamente orquestado. La comida, las bebidas, las risas que llenaban los espacios. Sin embargo, yo me sentía como una actriz en un escenario, siguiendo un guión que ya no sentía mío. Mi mirada lo buscó instintivamente, y ahí estaba él, de pie junto a un grupo de primos, con esa actitud relajada y esa sonrisa que parecía guardar secretos. En un momento, mientras me ocupaba de reponer bebidas, él se acercó. Su proximidad me puso tensa, pero mantuve la compostura. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su tono casual, pero su mirada intensa. Estoy bien, gracias, respondí, evitando su mirada mientras colocaba las copas en la mesa. Pareces cansada, comentó, bajando la voz. Su tono era casi un susurro, pero cargado de algo más. Es una reunión grande, siempre cansa, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No me refería a eso, dijo, y su mirada se clavó en la mía. Sentí que el aire a nuestro alrededor se hacía más denso, como si todos los demás en la sala hubieran desaparecido. Antes de que pudiera responder, alguien nos interrumpió, pidiéndome que revisara algo en la cocina. Me alejé rápidamente, sintiendo que mi corazón latía con fuerza, como si hubiera escapado de algo peligroso. Más tarde, ya avanzada la noche, la mayoría de los invitados habían comenzado a marcharse. Mi esposo estaba ocupado despidiéndose de un grupo en la puerta, cuando lo vi salir al jardín trasero. No sé qué me llevó a seguirlo, quizás fue curiosidad o algo mucho más profundo. Cuando llegué al jardín, él estaba de pie junto a la baranda, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. El aire fresco de la noche parecía aliviar un poco la tensión que llevaba acumulada. ¿Siempre buscas momentos para escapar?, pregunté, sorprendida por la seguridad en mi tono. Se giró lentamente, y su sonrisa era suave, casi melancólica. ¿Y tú? ¿Siempre intentas controlarlo todo?, respondió, sin dejar de mirarme. Me acerqué unos pasos, sintiendo como el silencio entre nosotros se llenaba de palabras que no decíamos. Había algo inevitable en ese momento, algo que sabía que no podía detener. Esto es un error, susurré, aunque mi voz carecía de convicción. ¿Entonces por qué estás aquí?, preguntó, acercándose un poco más. Su proximidad era electrizante, y sentí que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron. Fue diferente al primer beso, más lento, más intenso, como si ambos estuviéramos conscientes de las consecuencias pero decididos a ignorarlas. El calor de su cuerpo, el peso de su mano en mi cintura, todo se sentía demasiado real. Me separé de golpe, con el corazón acelerado y la mente nublada. Esto no puede seguir, dije, dando un paso atrás. Entonces, deténlo, respondió, su voz baja, pero llena de desafío. No supe qué responder. Solo sabía que lo que sentía en ese momento era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Regresé a la casa antes de que alguien notara mi ausencia. Mi esposo seguía hablando con los invitados, completamente ajeno a lo que había pasado. Me sentí invadida por una mezcla de culpa y deseo, dos fuerzas opuestas que amenazaban con desgarrarme por completo. Esa noche, mientras me deslizaba en la cama junto a él, mi mente estaba en el jardín, en ese momento que sabía que cambiaría todo. El amanecer trajo consigo una calma extraña. Después de los eventos de la noche anterior, sentí una necesidad desesperada de ocupar mi mente con algo, cualquier cosa que me permitiera evitar las preguntas que se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Decidí dedicar la mañana a poner en orden una parte de la casa que siempre evitaba, el cuarto de almacenamiento. Un lugar que había acumulado cajas, papeles y recuerdos olvidados con el tiempo. Entré con un café en la mano, decidida a aprovechar la tranquilidad de la casa vacía. Mi esposo había salido temprano para una reunión, y yo estaba sola. El viejo escritorio estaba cubierto de carpetas y hojas sueltas. Al lado, una caja polvorienta me llamaba la atención. Era una de esas tareas que siempre posponía, pero que ahora parecía el escape perfecto. Me arrodillé junto a la caja y comencé a sacar su contenido. Papeles, libros viejos, y al fondo, un álbum de fotos que no veía desde hacía años. Lo abrí con cuidado, y las imágenes comenzaron a contar historias que creía olvidadas. Fotos familiares, viajes, cumpleaños. Cada página era un reflejo de momentos que parecían de otra vida. Mientras pasaba las páginas, oí pasos detrás de mí. Levanté la vista y lo vi en la puerta. Era él, con esa mezcla de curiosidad y confianza que siempre lo acompañaba. ¿Estás trabajando duro?, preguntó, con una sonrisa ladeada. Intento poner algo de orden,
respondí, mostrándole el álbum. Hace años que no veía esto. Entró al cuarto y se agachó junto a mí. Su proximidad me puso tensa, pero traté de ignorarlo. Señaló una foto en la que estábamos todos en una barbacoa familiar. Recuerdo ese día, dijo, con una nostalgia que no esperaba. Tú preparaste toda la comida y yo me encargué de quemar los malvaviscos. Reí, recordando el desastre que había hecho en esa ocasión. Sí, y todos terminamos comiendo malvaviscos carbonizados, respondí, sacudiendo la cabeza. Su risa era contagiosa, y por un momento, todo pareció normal. Cuando terminé con el álbum, él tomó la caja que había vaciado para ayudarme a cerrarla. Sin embargo, estaba tan llena que la tapa no encajaba. Intentamos presionar juntos, pero no hubo manera de cerrarla. Esto es inútil, dije, soltando una carcajada. Quizá deberíamos tirar algo, sugirió, aunque su tono era más juguetón que serio. ¿Tirar? No digas herejías, respondí, fingiendo indignación. Nos miramos y ambos nos reímos, como si el peso de todo lo demás se hubiera desvanecido por un instante. Fue un momento tan simple, tan cotidiano, pero lleno de una ligereza que hacía tiempo no sentía. De repente, me di cuenta de la cercanía entre nosotros. Su brazo rozaba el mío mientras intentábamos equilibrar la tapa de la caja, y su perfume llenaba el aire. Por un momento, nuestras risas se apagaron, y un silencio incómodo pero cargado se instaló. A veces dejamos las cosas para después, dije, intentando romper la tensión. Y cuando nos damos cuenta, se acumulan tanto que no sabemos por dónde empezar. O simplemente no queremos enfrentarlas, respondió él, con una seriedad que no esperaba. Sus palabras se sintieron como un golpe directo a mi interior. No sabía si se refería a la caja frente a nosotros o a todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros, pero la verdad en su tono era innegable. Finalmente, logramos cerrar la caja, aunque de manera improvisada. Él se levantó y la llevó a un rincón del cuarto, mientras yo fingía revisar más papeles. Sentía como mi corazón latía con fuerza, y no era por el esfuerzo físico. Bueno, creo que esto está mejor, dijo, girándose hacia mí. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Algo que ambos intentábamos ignorar. Gracias por ayudar, respondí, sin mirarlo directamente. Sabía que si lo hacía, mi control tambalearía. Cuando se fue del cuarto, me quedé sola con los restos de aquel momento. Todo en mí gritaba que debía detener esto, que no había forma de justificar lo que sentía. Pero una parte más oscura, más profunda, susurraba lo contrario. El silencio llenó la casa después de que él se marchara del cuarto. Me quedé allí, rodeada de cajas y papeles, sintiendo como mi mente giraba sin control. El recuerdo de nuestra risa compartida, de su cercanía y de las palabras que cruzamos, seguía fresco, como si acabara de ocurrir. Sabía que me estaba acercando peligrosamente a un punto sin retorno. Esa noche, después de la cena, me retiré temprano a la habitación. Mi esposo estaba distraído con un programa de televisión, y yo no tenía fuerzas para pretender que todo estaba bien. Mientras me deslizaba entre las sábanas, sentí el peso de la culpa mezclado con algo más, un deseo que no podía ignorar. Cuando por fin apagué la luz, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi su nombre. Dudé un momento antes de abrir el mensaje. Tenemos que hablar. Mañana, después del almuerzo. En el café de siempre. Suspiré profundamente, sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse. Sabía que debería ignorarlo, que lo correcto sería cortar todo contacto. Pero había algo en esas palabras, en la idea de verlo una vez más, que me atraía de una manera casi irresistible. No respondí al mensaje. Apagué el teléfono y cerré los ojos, esperando que el sueño me diera un respiro. Pero esa noche apenas dormí. Mi mente estaba llena de preguntas, de escenarios posibles, de emociones contradictorias que luchaban por el control. Al día siguiente, después del almuerzo, mi esposo salió a trabajar. La casa quedó en silencio, y yo me quedé mirando el reloj, sintiendo como cada segundo pasaba más lento que el anterior. Finalmente, tomé mis cosas y salí. Sabía que estaba tomando una decisión peligrosa, pero ya no podía detenerme. Cuando llegué al café, él ya estaba allí, sentado junto a la ventana con una taza de café frente a él. Al verme, levantó la mirada y sonrió, una sonrisa que mezclaba nerviosismo y algo más profundo. Me senté frente a él, sintiendo como el aire a nuestro alrededor se cargaba de una tensión silenciosa. Gracias por venir, dijo, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de intensidad. No estoy segura de por qué lo hice, respondí, sincerándome más de lo que pretendía. Porque necesitas respuestas tanto como yo, contestó, inclinándose ligeramente hacia mí.
Esto que está pasando entre nosotros no es algo que podamos ignorar. Quise protestar, decirle que estaba equivocado, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, lo miré, sintiendo como mi resistencia se desmoronaba poco a poco. Esto no tiene futuro, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Tal vez no, admitió. Pero eso no significa que no sea real. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sabía que tenía razón. Todo lo que había pasado entre nosotros, desde las miradas hasta los momentos compartidos, era real, aunque también era profundamente complicado. Pasamos horas hablando. De nosotros, de nuestras vidas, de las elecciones que nos habían llevado hasta ese momento. Fue una conversación honesta, dolorosa, pero necesaria. Y cuando finalmente nos levantamos para irnos, sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras estaba en casa con mi esposo, sentí una calma extraña. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había tomado una decisión. Sabía que lo que tenía con mi esposo era valioso, que era algo que no podía destruir por un deseo pasajero, por más intenso que fuera. Cuando me acosté esa noche, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante semanas. Y aunque no sabía qué depararía el futuro, estaba decidida a proteger lo que realmente importaba.